Introducción. Juan Amos Comenio, personaje conocido como el padre de la didáctica y el príncipe de la instrucción. A lo largo de la exposición, nuestros compañeros serán familiarizados con la Europa renacentista de los siglos XVI y XVII, periodo donde la atención mundial seguía del progreso educativo. Comenio fue autor de diversas obras destacadas y reaprendidas hasta nuestros días. Objetivos. El sentido de su obra y la misión de nuestra didáctica desde el principio hasta el fin es buscar y encontrar el modo como los maestros enseñarán menos y los alumnos aprenderán más, para que en las escuelas no tenga lugar el grito, la sensación de fealdad y la sensación del trabajo infructuoso, pero que ahí gobierne la tranquilidad, el placer y el seguro aprovechamiento. Y en el cristianismo que disminuya la oscuridad, el caos y las querellas, aumente la luz, el orden, la paz y la tranquilidad. Kossick, 1993-200. Índice. Presentación. Introducción. Biografía. Contexto histórico. Desarrollo de diferentes ópticas. Aportaciones a la enseñanza y áreas de oportunidad, relación con la didáctica. Extensiones. Sinonimía. Antonimía. Mapa conceptual. Video resumen. Lema. Conclusión. Referencias. Importancia. Como pedagogos tratamos de construir, organizar la interioridad del hombre a través de una adecuada instrucción educativa para mejorar su existencia, es decir, en favor de una vida mejor para todos. En el siglo XVI funda las bases de los sistemas educativos modernos, demasiado adelantados para su época, tomando en cuenta enfoques sumamente importantes durante el proceso de aprendizaje y que actualmente usamos cotidianamente en la labor pedagógica. Método de trabajo, exposición y caracterización por cada una de las alumnas. Preguntas aleatorias durante la sesión en Zoom. A continuación, ¿quién fue Comenio? Hola, hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Amos Comenio, descrito por Georgina Lora como maestro, predicador, perlado, clérigo, teólogo, filósofo y reformador. Hola Juan, un gusto tenerte aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, ¿nos podrías hablar de tu vida? Claro que sí, mira, yo nací en 1592 en Moravia del Sur. Mis dos padres eran molineros, entonces pues éramos de una familia, por así decirlo, pues bien acomodada. Tuve 4 hermanas y todos pertenecíamos a la comunidad de hermanos moravos. ¿Y qué son los moravos? Pues mira, muy fácil. Los moravos son comunidades que existieron en el siglo XV. Estas comunidades tenían principalmente 2 funciones. Eran antifeudales, es decir, estaban en contra del feudalismo alemán, y también estábamos en contra de la Iglesia Católica, aunque coexistíamos con ella. Cultivábamos un cristianismo, aunque estábamos en contra de la Iglesia Católica, pues creíamos mucho en la Biblia y teníamos un conocimiento bíblico muy práctico. Esto está muy bien. Entonces, ¿eres muy creyente? Así es. Muchas de mis aportaciones pedagógicas están influidas con argumentos religiosos. Soy una persona llena de fe. Aunque la Iglesia Católica me atacó constantemente, mi devoción nunca disminuyó. En Moravia, mi lugar de origen,
Incluso nos pidieron salir del país si no estábamos dispuestos a asumirnos como católicos, y nunca pude regresar de mi exilio. Oye, y con todo esto de la religión, ¿estudiaste en escuelas religiosas? Pues fíjate que no todas. Aquí actualmente se le llama escuela preparatoria y universidad, a donde te vas a hacer tus estudios superiores. En mis tiempos se llamaba escuela latina a la escuela preparatoria y academia a la universidad. Entonces, en la escuela latina no estudié en una escuela religiosa. Sin embargo, quise realizar mis estudios superiores en teología, en Herborn y Heidelberg. Ah, qué interesante. Y cuando saliste de tus estudios teológicos, ¿a qué te dedicaste? Hasta eso que me fue muy bien. ¿Qué crees? Que me conseguí un trabajo de director en mi comunidad de hermanos moravos. Y después me fui de predicador. Seguido a eso, me nombraron rector de tan buen trabajo que hice. Y te podré decir sinceramente que ahí pasé los 3 años más felices de mi vida. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no seguiste ahí si eras tan feliz como me platicas? Uy, ni me digas, estoy enojadísimo. Llegaron las tropas españolas y quemaron todas mis cosas, todos mis libros, todos mis manuscritos. Imagínate llegar y encontrar mi casa sin nada. Incluso perdí en esa batalla a mi esposa y a mis 2 hijos. Fue una época muy dura para mí. Después de ahí me mudé a Bohemia, que está al lado de Moravia. Y ahí comencé a escribir mi libro El laberinto del mundo y El paraíso del corazón, donde aseguraba que entre el odio y la violencia siempre va a estar la paz. La verdad, ese fue un libro muy significativo para mí, ya que Jesucristo me ayudó a sobrellevar toda esta situación. Y después de todo este caos, ¿a dónde te fuiste? Pues mira, fíjate que me tuve que ir a la frontera de Bohemia con Silesia. Ahí recuerdo que era 1627, donde comencé a escribir mi obra maestra, de seguro ya la conoces, Didáctica Magna. ¿Y cómo se te ocurrió hacer esta obra tan emblemática? Pues fíjate, yo estaba muy convencido de que hay que educar a los niños en la ciencia, la virtud y más que nada en la devoción, para de esta manera hacer un bien a la humanidad. ¿Y rápidamente publicaste tu libro? No, otra vez fue mucho contratiempo, ya que piensa que cuando estaba escribiéndolo, otra vez fue el emperador Fernando y ahora sacó a todos los que no eran católicos del territorio. Otra vez me exiliaron, pero esta vez a Polonia, donde estuve 13 años, imagínate. Y ahí en Polonia estuve de maestro en un gimnasio. Y aquí en Polonia pues empecé a también escribir mi manual para aprender latín, que se llamó Puerta Abierta de las Lenguas. Entonces esta obra, no sabes, me dio muchísima fama. Se tradujo hasta 18 idiomas. Con eso pues me hice un poquito más reconocido en el ámbito pues didáctico, porque hice una innovación al relacionar las imágenes con la enseñanza. Ah, sí. Escuché que te llamaron de Inglaterra para que reformaras las escuelas que te llamó el Parlamento. Así es, pero fíjate que no duré mucho porque hubo muchas turbulencias políticas. Entonces, pues tú sabes que es mejor dejar atrás los problemas y me fui hasta Suecia. Y en Suecia me la pasé muy bien, pero fíjate que muere el obispo de mi comunidad en Polonia. Entonces que me escogen como sucesor del obispo. Y pues ahí voy a Polonia otra vez de regreso. Me nombraron como obispo de esa comunidad y me absorbían mucho todas mis actividades pastorales. ¿Y después de esto qué hiciste? Ah, pues mira, acabando mi época de obispado, fui hasta Hungría. Ahí hice otro gimnasio, que es la escuela que ya te había comentado, y después de eso
escribí otro libro que también fue muy famoso relacionado al primero, que se llamaba Orbis Sensualium Pictus, donde detallaba más específicamente los libros ilustrados, que pues como sabes es una estrategia pedagógica actual muy vigente todavía. Y después de eso quise regresar a mi comunidad en Polonia, pero me llevé otra mala noticia. ¿Verdad? Así es. ¿Qué fue lo que pasó? Ay, pues ¿qué crees? Otra vez llegué y habían devastado todas mis propiedades, mi biblioteca y otra vez mis manuscritos, que sabes que es lo que más apreciaba. Y pues otra vez estuvo un poco duro. En verdad lo siento mucho. ¿Y cómo afrontaste esta situación? Pues me tuve que ir a vivir a Ámsterdam. Ahí acabé de escribir el libro emblemático que todos conocen, que es Didáctica Magna. Y después de eso, y de una vida muy dura, muero el 15 de noviembre de 1670, a la edad de 78 años. Simplemente quería una sociedad pacífica, creativa y armoniosa, ya que como tú sabes, vivía a la par de la guerra de los 30 años. Entonces, toda la población estaba llena de odios políticos, pasiones religiosas, y pues tú sabes que esos sentimientos desagradables que da la guerra. Entonces todos mis pensamientos que yo tenía de paz en ese momento podían llegar a considerarse una utopía, porque ningún individuo era capaz de hacer que esta sociedad turbulenta se convirtiera en esta sociedad pacífica que yo y otros queríamos. Sin embargo, toda la situación que me llevó a vivir llena de violencia, pues me abrió paso a saber que yo quisiera buscar para toda la humanidad una sociedad armoniosa, llena de paz, donde todos pues seamos felices y tranquilos. Muchas gracias, Juan. Es un honor que hayas estado con nosotros en este momento. Todo lo que ahorita nos platicas es algo muy importante para los pedagogos actuales. Y me despido con una frase tuya que dice: toda mi vida fue un andar continuo, un albergue siempre cambiante. En ningún lugar tuve una patria. Para mí, la didáctica es el arte de enseñar y aprender, pero lo maravilloso es que se encuentra en todos los ámbitos en los cuales nos desarrollamos, no solo en el campo de la educación y la pedagogía, sino que de igual manera la pueden visualizar en todas las disciplinas en las cuales seguramente han tenido contacto en sus clases. Por ejemplo, la formación cívica y ética. Pues mi reforma educativa está ligada a una renovación moral, política y cristiana de la humanidad, a una disciplina pero sin violencia, pues solo debe ser aplicada a los que cometen faltas graves como blasfemia, porque va en contra de la grandeza de Dios, lo cual amerita una severa amonestación. La malicia deliberada deberá ser corregida inmediatamente, ya que destruye la base de las virtudes. También actitudes de soberbia, envidia o pereza, puesto que hacen mucho más complejo el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se deberá recurrir a procedimientos como tajantes regaños y públicas amonestaciones, pero no como un castigo, sino como un acto de amor y beneficio. La finalidad de ridiculizar a los holgazanes es para hacer reflexionar y que no se vuelva a repetir en un futuro, así como tener un poderoso estímulo hacia el deseo de ser un diligente enaltecido por sus grandes y benéficas acciones. Seguramente sus profesores la llevan a cabo de manera ecuánime, con vigilancia, acompañamiento y atención a lo largo de su formación. De no ser así, recuérdenles que estas normas de comportamiento son para corregir malas costumbres en la vida cotidiana, pero nunca aplicadas para transmitir conocimiento. En cuanto a la educación física, probablemente alguna vez se han preguntado por qué se imparte esta clase en las escuelas. Para algunos es su materia favorita, aunque para otros no tanto. Y quiero señalarles su importancia en el proceso de la educación, haciendo énfasis en los juegos al aire libre y en la práctica de ejercicios físicos en los centros de educación como
una forma de contribuir al desarrollo completo de los educandos, para lograr un correcto desarrollo y equilibrio del ser humano, sustentando el aprendizaje a través del método natural. Y por último, pero no menos importante, en la psicología. Siempre he tenido interés en las diferentes etapas del desarrollo educativo en los alumnos. Es por eso que propuse el proceso de enseñanza-aprendizaje gradual, recomendando proceder desde lo más simple a lo más complejo y haciendo una separación por edades en la educación con el fin de colocar los conocimientos en espiral, que posteriormente retomaron, sumaron y perfeccionaron otros colegas del ámbito psicológico. Nunca lo imaginé, pues mi objetivo jamás fue la fama. Mi interés solo estaba enfocado en la educación que podía brindarle a los estudiantes con base en la unión de la pedagogía y la didáctica. Pero definitivamente me siento muy orgulloso de que a pesar de todos los años que han pasado, algunas de mis ideas, métodos, obras y principios sigan siéndoles útil para sentar las bases de los modernos sistemas educativos y llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la actualidad, por lo que a continuación les voy a dar un breve resumen de los puntos que considero pilares en este maravilloso campo de estudio. Aunque escribí múltiples obras educativas, como se acordarán en la entrevista que di hace poco a Ciania, les cuento que muchas de ellas fueron destruidas por un terrible incendio. Sin embargo, les quiero contar un poco sobre la Didáctica Magna. Este texto se publicó en 1630 por primera vez, dividida en 3 partes: didáctica general, didáctica especial y organización escolar. Además, se plasma la urgencia de métodos de enseñanza que ayuden a la perfección, presentando una crítica a los problemas de la educación en la época, motivando a los maestros a superarse y no aceptar la mediocridad, señalando su importancia como vía de transformación para educar a los niños y dirigir bien la escuela, en la cual establecí 3 principios básicos para el desarrollo didáctico. En el primero tenemos que la didáctica es una técnica y un arte. En el segundo, la enseñanza debe tener un objetivo y el aprendizaje de todo por parte de todos. Y en el tercero, los procesos de enseñanza y aprendizaje deben caracterizarse por la rapidez y la eficacia, así como por la importancia del lenguaje y de la imagen. Les cuento que decidí romper totalmente con el método práctico, una de la práctica usual de las escuelas de basar el discurso del conocimiento en los clásicos, situando al educando como observador de la naturaleza de la cual aprende haciendo, donde los conocimientos se infiltran e infunden suavemente en las almas, llevan el entendimiento, la verdadera esencia de las cosas, e instruyen acerca de los fundamentos, razones y fines de las más principales cosas que existen y se crean. Se implementa como muy importante formar primero el entendimiento de las cosas, después de la memoria y por último la lengua y las manos, resumiéndose en 3 palabras: comprender, retener y practicar. Pero bueno, cada capítulo plasma una idea distinta, aunque se complementan mucho. Sin embargo, me interesa platicarles sobre la universalidad de contenidos en la enseñanza. Básicamente, surge por mi preocupación de una educación en todos los aspectos fundamentales de la vida humana, y esta educación debe ser universal, es decir, contener enseñanzas sobre las ciencias y las artes. Mi plan de enseñanza se centra en 4 aspectos que no solo deben practicarse en la escuela, sino también en la vida cotidiana. Estos son: instruir los entendimientos de las artes y las ciencias, cultivar los idiomas, formar costumbres con honestidad y adorar sinceramente a Dios. Tengo la concepción de que las escuelas son talleres de la humanidad, donde los estudiantes salen como verdaderos hombres, sabios de entendimiento, prudentes en su actuar y piadosos de corazón.
¿Sabían que la palabra pansófico está formada con raíces griegas pan, todos, sopia, sabiduría, e ico, relativo a, y significa que cubre toda la sabiduría? De hecho, Dios está siempre dispuesto a infundirnos la gracia, de modo tal que no su ausencia, sino la insuficiente educación es la causa de que tantos hombres se malogren. Por lo tanto, considero que la didáctica está basada en el ideal pansófico, es decir, que el objetivo de la educación es enseñar todo a todos, para servir a Dios, al prójimo y a sí mismos. El ideal puede parecer un tanto utópico, pero si lo ponemos en contexto, entonces se torna con mucho más sentido, ya que significa que se enseña tanto a pobres, a ricos, a hombres y mujeres, gobernados y gobernantes, es decir, a todas las personas por igual, para que puedan comprender y desempeñarse activa y efectivamente en beneficio del Estado y además del mundo en el cual se encuentran. Pero no se trata de que todos adquieran todo un cúmulo de conocimiento de todas las áreas, ya que no es útil y por nuestra efímera vida no es posible. Sin embargo, todos deben conocer las bases, el fundamento, la razón y la finalidad del saber, de todas las cosas principales, naturales y artificiales, de la técnica, de la ciencia, la religión, el arte y las lenguas. Se trata de darles educación apropiada tanto a hombres como mujeres para que sus aptitudes rindan frutos seguros. Sí, escucharon bien. Señalo totalmente que las mujeres tienen una mente ágil y apta para comprender la sabiduría, igual o incluso más que los hombres. Es por ello que se deben reunir en las escuelas a toda la juventud de uno u otro sexo, con una igualdad de género, considerando a la mujer capaz y destinada a enfrentar elevadas misiones. Pero bueno, me siento muy honrado de que me consideren el inventor del libro de texto, al igual que por todo el interés que me han estado mostrando. Es por eso que también les quiero compartir la historia de otra obra trascendental e importante desde mi perspectiva. Tras la necesidad del niño de ver con sus propios ojos para entender mejor, ya que ilustrar o representar son formas de indicar la realidad. El Orbis Pictus, traducido como El Mundo Ilustrado, es un libro impreso como obra visual dividida en 150 capítulos durante el año 1658, tratando de abordar todas las cosas fundamentales en el mundo y la vida. Me he enterado que es el primer libro ilustrado para niños, con figuras de animales y acciones, graduados de fácil a difícil, una herramienta imprescindible para el desarrollo de un proceso formativo autónomo. Tal vez ahora comprenden mi perspectiva hacia el poder que tiene estimular la curiosidad, el interés, la satisfacción lúdica mediante la implementación de recursos audiovisuales, pues esta es una obra en la que se utiliza la interpretación teatral como un instrumento importante de motivación y estimulación, para lograr que el niño entienda y asimile determinado contenido con mayor facilidad. Es de gran utilidad que el contenido de los libros se reproduzca en las paredes de la clase, o los textos expresados con concisión o dibujos de imágenes y emblemas que impresionen constantemente los sentidos, la memoria y el entendimiento de los educandos, mediante el método didáctico, puesto que un principio clave para aprender es presentar directamente la realidad. Puede también, si en alguna ocasión falta el original, emplearse representaciones, esto es, modelos o imágenes preparados para la enseñanza, activando todos los sentidos mediante dos cosas, la observación y la razón. He escuchado algunos comentarios de quienes dicen que esta obra abrió pauta a diversas publicaciones contemporáneas, desde un carácter científico hasta mero entretenimiento como las revistas infantiles, lo cual me da mucho gusto. Todos los seres humanos tenemos cosas por mejorar. Como dije en mi última entrevista, la luz de la razón debe someterse en obediencia a la voluntad de Dios,
pero a través de todo este tiempo que he tenido para reflexionar y ver que mis ideas siguen vigentes en la actualidad, en el campo de la educación y la pedagogía, comprendo que ya no podré cambiar mis ideales tan arraigados ni mis escritos, pero por favor, futuros pedagogos, tomen lo mejor de mis enseñanzas y rompan con todos los dogmas para llevar a cabo el proceso educativo. Muchos siguen siendo religiosos y no les pido que cambien sus creencias, costumbres ni tradiciones. Sin embargo, les pido sigan ejerciendo el artículo 3 de la Constitución mexicana que lo rige, pues me encanta la idea de que las personas se respalden bajo un derecho que les garantiza una educación impartida por el Estado, gratuita, pero sobre todo laica, desde la educación básica hasta la educación superior. Por otro lado, desgraciadamente me doy cuenta que la pobreza sigue existiendo día con día. Al estar de regreso por un breve tiempo, me arrepiento de no actuar activamente para lograr que las becas fueran otorgadas por el Estado en todos los niveles educativos. Como saben, únicamente eran otorgados en la academia, dificultando de cierta forma la educación elemental para los alumnos. El devenir que he hecho me ha puesto inconsolable al observar que aún existan comunidades indígenas a quienes no se les brinda una educación equitativa, ni mucho menos algún tipo de apoyo monetario para seguir estudiando. Es sumamente triste que a pesar de mi lucha existe el bullying en las escuelas, que los niños sigan siendo rechazados y discriminados por su condición económica, por pertenecer a grupos indígenas y por no cumplir con los estándares sociales. Por favor, hagan hasta lo imposible por cambiar esa situación. Se los pido con el corazón en la mano, de pedagogo a pedagogos. Extensiones. Nuestro ejemplo es la enseñanza de valores y costumbres que cada alumno debería de aprender. Nuestro contraejemplo es la total omisión a la enseñanza de valores, ya que se cree que éstas deberían de ser enseñadas en casa. Nuestra analogía es el método de las costumbres. Este es uno de los 5 métodos que propone Comenio. Durante toda la didáctica magna, Comenio defiende una enseñanza que sea para todos, que sea útil y que sea graduada, es decir, que vaya escalonando de acuerdo a la edad, como lo conocemos actualmente, que se relaciona edad con grado escolar. También nos decía que es necesario instruir al hombre en cuanto a costumbres, ya que con esto podemos estar más cerca de la perfección. Ahora bien, de igual manera, pero por el lado de la escuela, si se llega a instruir al hombre en tanto su mente como sus costumbres, la escuela entonces estuviera cumpliendo con su labor, que es el de ser el taller de mejoramiento del hombre. Para Comenio, la enseñanza debe instruirse a la par de los valores. Por esto mismo, el método de las costumbres nos brinda 4 valores principales que deben ser fundamentales. Empezando con ellos, tenemos la prudencia, que este viene siendo el valor de juzgar todo con la importancia que le corresponde a cada cosa. Es así como el buen obrar se debe de diferenciar. Básicamente es el de limitar y diferenciar la verdad de la mentira, la maldad de la bondad. Ahora tenemos a la templanza. En este nos habla de mantener el orden y la paz en todo momento. Todo tiene su tiempo y nada debe realizarse en exceso. En cuanto a los estudios, este nos habla de contar con el desarrollo de actividades variadas que enriquezcan el aprendizaje y que cada una de ellas conlleve su tiempo específico. No podemos enseñar al alumno una misma actividad durante más de 3 horas porque ya no va a ser de su agrado, se va a distraer, ya no le va a importar. Y también no se puede enseñar al alumno un tema de más de 2 días, de una semana, en 1 minuto o en 1 hora. Todo conlleva su tiempo y se debe de mantener este equilibrio de saber que las cosas van a suceder.
No se debe de caer en un exceso de por querer que enseñar algo, enseñarlo rápido. Todo tiene su tiempo y va a suceder, que es lo que nos menciona Comenio. La justicia. Este valor se parece mucho al que vimos al inicio, la prudencia, pero este valor nos habla de darle a cada quien lo que corresponde, dejando la mentira y la deshonestidad fuera de este juicio que se va a realizar. Asimismo, se busca que se hagan las cosas de la forma más correcta posible, sin que perjudique a nadie, así como garantizar un bien colectivo. Ahora, hablando de la última de estas, que es la fortaleza, en este valor nos habla de dominarnos a nosotros mismos, reprimiendo deseos e impulsos mundanos que no nos servirán de nada y que solo traerán caos y desorden a nuestras vidas. Hablando del niño, que es un ser sin voluntad propia, a este se le debe de enseñar el autocontrol de sus emociones. El manejo correcto de sus emociones lo ayudará a desempeñarse correctamente en la sociedad y le servirá no solamente en la niñez, sino esto va a ser un aprendizaje que le servirá para toda su vida. Además de estas costumbres, también se recomienda que el educador o el profesor permita que el infante aprenda las cosas a su manera, como por ejemplo, da lo mismo que un niño aprenda las cosas en clase o que las aprenda en el recreo. Lo importante no es cómo lo haga, sino que lo haga. Otra costumbre radica en tratar de ser útil todo el tiempo. Esto puede ser realizando una tarea necesaria o ayudar a la realización de tareas que se saben que son necesarias. Básicamente lo que se busca aquí es inculcar el tratar de ser útil la mayoría del tiempo posible. Se menciona también que todo esto es necesario que se le inculque al niño desde la primera infancia, ya que en este momento él es un ser libre de todo mal. Finalmente, es necesario recalcar que todas estas costumbres necesitan del ejemplo de otras personas, porque los niños no manejan esa misma lógica para realizar las cosas que tenemos los adultos o las personas mayores, y no simplemente por verlas una sola vez o leerlas o escucharlas lo van a realizar. Necesitan que alguien les esté dando el ejemplo constante de lo que tienen que hacer. Y el continuo uso de estas mismas lo ayudará para preservar la durabilidad de estos valores que se le han inculcado. Y finalmente también tiene que crearse una disciplina para no caer en las malas costumbres en las que se puede estar rodeado su entorno. El objetivo del constructivismo es facilitar el aprendizaje del alumno por medio de procesos dirigidos. Rechaza que el alumno sea simplemente un receptor. Se sostiene que para lograr el aprendizaje se debe cumplir con un proceso de individualización y también de socialización, permitiendo de esta manera que logre construir una identidad personal. Todo esto dentro de un contexto sociocultural. Los tres autores que seleccionamos para este ejercicio de sinonimia son tres específicamente. El primero se llama Coll. Coll es un autor que tiene propuestas muy similares a las de Comenio. Coll, en primer lugar, nos dice que el alumno aprende cuando manipula, cuando está en contacto directo. Y por su parte, Comenio nos dice algo muy similar. Nos afirma que el deseo del hombre es el saber por medio de todos sus sentidos y que todo esto se dirige hacia el aprendizaje. En segundo lugar, Coll nos hace una propuesta muy acertada, que es acerca de que no se debe aplicar a un alumno ejercicios con cierto grado de dificultad, sino que debemos empezar con un proceso de construcción previo y de esta manera poder dotarlo de una significación personal. Por su parte, Comenio hace una similitud muy grande en esta área. Nos dice que en cualquier ciencia o arte debemos enseñar primero los rudimentos de esta, para que tenga de ella una idea total. Luego los preceptos
Y al último, el sistema completo. Advierte un grado de dificultad de una manera progresiva. En último lugar, Cole nos menciona que es necesario que el maestro enlace los conocimientos y ayude en los procesos de construcción de esta temática. Por otra parte, Comenio nos afirma que la función del maestro es ayudar en el saber colectivo y de esta manera también darle la importancia a la organización de las temáticas. Diversos autores han afirmado que mediante la realización de aprendizajes significativos se produce una construcción y enriquecimiento de su conocimiento. Sin embargo, Ausubel lo menciona como algo de primera importancia. Comenio nos menciona por su parte que hay que encender en los niños el deseo de aprender. También nos menciona que las cosas animan a la juventud, solamente si está al alcance de su edad y se expone de una manera clara. Es decir, debe ser un aprendizaje muy natural. Las cosas deberían ser tratadas de un modo muy familiar para que el niño se relacione con ellas y de una forma muy amena. Además de que mencionaba que era muy importante dotar de significado el aprendizaje. Y el tercer punto y autor que vamos a tratar con Comenio es acerca de la pansofía. Como sabemos, la pansofía nos menciona una necesidad de enseñar todo a todos y de una manera total, hacer la educación influyente. Y el autor que seleccionamos relacionado a esto fue nuestro ex rector José Vasconcelos, ya que incluso hace muy poco tiempo en México la educación era reservada solo para unos cuantos privilegiados, y ya en tiempos de revolución pensadores como José Vasconcelos comenzaron arduamente a pugnar por la inclusividad para integrar a todos en la educación, sin importar su raza, credo o estrato social. Todo esto con el fin de lograr un país progresista con una gran identidad nacional. Años más tarde, la oposición especialmente procedió de algunos representantes del nuevo desarrollo científico-natural, que vieron la alianza entre ciencia y religión como menoscabo de la obra de Comenio, y de algunos teólogos que atacaban la pansofía, ya que alimentaban la sospecha de que en ella se escondía alguna herejía. En esta época, las disciplinas particulares iniciaban su autonomización, su separación entre sí, y frente a esta situación, la función unificadora de la pansofía parecía extraña. Algunos otros críticos de la pansofía se mostraban inquietos por el trasfondo milenarista de las ideas comenianas. Así, a pesar del reconocimiento de Leibniz, su trabajo filosófico empezó a caer en el olvido, específicamente debido a la crítica que el enciclopedista francés Pierre Bayle, quien influyó en la Ilustración francesa, hizo de la pansofía. Comenio no volvió a aparecer en ninguna historia de la filosofía durante muchos años. La Guerra Checa se convirtió luego en la Guerra Europea de los 30 años, en la cual los Hamburgos católicos deseaban lograr dominar Europa. Durante el Concilio de Trento, entre 1545 y 1564, la Iglesia fijó su postura ante la Reforma. Las principales medidas fueron la creación de una institución que persiguiera y castigara a los infieles, en este caso los reformistas. Se creó el Index, un índice de libros prohibidos de contenido reformista famoso por la quema de libros promovidas por la Iglesia. Además, la Iglesia crearía una nueva orden religiosa que se encargaría de formular la respuesta a las críticas reformistas y educaría a las élites de países católicos para impedir el contagio protestante, conocidos como jesuitas. En cuanto a la organización escolar, considero que la educación es el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación, sino que se estimulan con oportunas experiencias, la cual debe ser universal, obligatoria, con orden y método, holística, no memorística y sobre todo un proceso para toda la vida, la cual se imparte en las escuelas, diseñadas bajo una arquitectura con patios, jardines y espacios alegres, basadas en una alianza entre la institución y la familia,
que imparten conocimientos estandarizados, por lo que se establece una secuencia de niveles escolares. El sistema educativo comprenderá 24 años, distribuidos en 4 tipos de institutos, y el primero es la escuela materna, que comprende los primeros 6 años de edad. En ella se concibe a la madre como una educadora, e instaurando así lo que hoy conocemos con el nombre de preescolar. Siempre he dicho que solo es firme lo que en la primera edad se aprende. ¿A poco no? Lo que aprendieron de pequeños lo siguen recordando hoy en día. Posteriormente, la escuela elemental comprende desde los 6 a los 12 años. Tiene un carácter obligatorio. Es equivalente a la primaria, en la cual se enseña una instrucción general y virtudes. Por ejemplo, se cultiva la inteligencia, la memoria y la imaginación. Enseguida, los adolescentes continúan en la escuela latina o gimnasio. A partir de los 12 hasta los 18 años, su función es preparar a los alumnos para estudios superiores en la academia, donde ingresan alumnos de 18 a 24 años de edad que aprobaron un examen de admisión, muy parecida a la universidad, donde el Estado concede becas para su conclusión. En cuanto al oficio más difícil de reformar por los métodos tradicionales y violentos, pero a su vez el más noble de todos, es decir, el del docente, el maestro debe enseñar no todo lo que sabe, sino lo que el alumno pueda asimilar. Primero, debe conocer lo que enseña, además de aprender que no debe continuar mientras los conocimientos básicos no estén firmes en la mente del alumno, por lo que un solo maestro basta para instruir al mismo tiempo hasta 100 alumnos, con un grupo bien articulado, donde el consejo está en hacer una mezcla para que los más inteligentes apoyen y enseñen a los menos. Además, es quien se encarga de la enseñanza, en la cual los azotes y los golpes no tienen eficacia alguna para despertar en las mentes el amor a las letras. Al niño se le enseña desde el primer momento un poco de todo. Posteriormente se profundizan gradualmente las diversas materias, retornando a ellas en los sucesivos ciclos de estudios, lo que actualmente llamamos enseñanza en espiral. Respecto al alumno, es el centro de atención, el objeto del acto educativo al que se le debe estimular positivamente para que ame el conocimiento. Es un aprendiz que tiene a su alcance todos los componentes educativos, porque el hombre no solamente es un animal racional, sino también es un animal libre de actuar. Esto es, sus acciones individuales y sociales son los criterios de sus potencialidades, quien goza de un aprendizaje, el cual es totalmente activo, con aspectos espirituales y emocionales. Es decir, el aprendizaje debe ser un juego, con el cual los niños deben ir a la escuela con alegría y no con terror, pues los fines que se pretenden alcanzar con esta organización son lograr la paz mundial mediante una educación integral e incluyente y ejercer en cosas prácticas de la vida, pues quien viene al mundo viene no solo para ser espectador, sino también actor en beneficio de Dios, del prójimo y de sí mismo. Érase una vez, en el siglo XVII, un inspirado maestro y reformador de educación de la República Checa, Jan Amos Komensky, conocido como Comenius, soñaba con la educación global. Comenius nació el 28 de marzo de 1592 y en sus primeros años se convirtió en un obispo de la iglesia de Moravia. Fue teólogo, filósofo y pedagogo. Nombrado profesor de las naciones, Comenius es considerado el padre de la educación moderna. Vivió y trabajó en muchos países diferentes de Europa. Él creyó en el concepto holístico de la educación, que es el aprendizaje, los crecimientos espirituales y emocionales, y que estos se tejen todos juntos. Su reforma educativa se basa en la idea de la educación según la naturaleza. Defendió la importancia del poder de la educación para mejorar al hombre y a la sociedad. La educación debía ser universal, tener orden y método, y tenía que ser amena. El alumno debería ser el centro de atención.
En 1621 aplicó su método activo en la ciudad de Fulnek. Ahí enseñaba a sus alumnos con una sonrisa en lugar de una vara. Les explicaba primero la lección para que la entendieran y no hacerlos repetir cosas de memoria. Por último, los hacía ejercer en cosas prácticas de la vida. En 1628 cruzó la frontera y se instaló en la ciudad de Polanka de Lesno, importante centro de unión de hermanos marovos en Polonia, como maestro de escuelas. Publicó 154 libros, la mayoría de ellos sobre filosofía educativa y religión. La obra que le dio fama por toda Europa y que se consideraba como la más importante es la Didáctica Magna, y su primera edición apareció en el año de 1630. Le dio importancia al estudio de las lenguas y también realizó una obra llamada Puerta abierta a las lenguas. En 1656, las tropas polacas incendiaron Lesno. Se daban luchas externas entre católicos y protestantes. Comenius pierde muchos de sus manuscritos, entre ellos su diccionario latín checo, el tesoro de la lengua checa. Lema: la educación ha de aspirar ante todo a formar seres humanos. Comenio. Como primer punto de esta conclusión, será necesario reconocer la gran labor que Comenio ha desempeñado para formar una manera de educación diferente. Refiriéndome a diferente, pero para esa época, para la época de Comenio, ya que en este tiempo la educación era meramente enciclopédica y memorística. Todo se trataba de la memorización de cosas para poder ponerlas en práctica dentro de la escuela, donde prácticamente aquel que aprendía algo en la escuela lo utilizaba solamente dentro de la escuela y nada más. Comenio llegó en el momento indicado para cambiar toda la historia de la educación, no solo en su forma de expresarse, sino también en la forma de coincidirse. Como ya lo vimos, estos cambios se ven bastante reflejados en sus libros, como lo puede ser la Didáctica Magna, que es uno de los que hemos estado trabajando, donde se escribe acerca de su método didáctico de enseñanza y su método práctico y sobre todo su modelo pedagógico, donde nuevamente la educación necesita ser práctica en todos lados. Pero ahora Comenio escribió acerca de la educación, pero ¿con qué materiales podría haber llevado a cabo todo esto que él hablaba? Pues básicamente Comenio pensó tanto esta situación que no tuvo más remedio que él mismo formular libros de textos con imágenes, donde donde en esta se plasmaba la información útil y también se plasmaba de una manera que al niño le resultara más llamativa, ya que contenía imágenes, cosa que en los libros de antes no estaba, y por lo tanto era mejor para el aprendizaje. Y esto es algo que vemos hasta ahorita, ya que Comenio nos dio esa oportunidad de manejar, como lo estamos haciendo ahora, las actividades. Los libros escolares cuentan con dibujos, con texto, que sean llamativos para los niños y que los ayude a trabajar de una mejor manera y de comprender lo que están trabajando. Como segundo punto de esta conclusión, me gustaría retomar la manera de organización que Comenio tenía pensado para las escuelas, ya que como sabemos, antes las escuelas eran bastante irregulares y fue algo que Comenio vino a tratar, como el hecho de que las escuelas tenían muchas irregularidades y también estaban regidas por estándares arcaicos que ya no tenían cabida en este mundo que está en constante movimiento. Una de las cosas más importantes que vino a cambiar Comenio
fue el hecho de que la educación debía ser prevista única y exclusivamente para la primavera de la edad. En términos más simples, la educación debía ser solo para los infantes, ya que como actualmente se sabe, los niños son aquellos que deben ser estimulados y enseñados desde temprana edad para así poder desarrollar todo de ellos de manera correcta. Es increíble pensar que aunque Comenio no tuviera todos los estudios e investigaciones que tenemos actualmente, pudiera llegar por sí mismo a esa conclusión que sigue teniendo vigencia casi medio siglo después, y es lo que utilizamos hoy en día para la escuela, para llevarla a cabo de una manera lo más correcta posible, que tenga esa esencia que Comenio buscaba, que era que fuera útil. Junto con lo anterior, es importante también reconocer la manera en que Comenio organizaba su escuela, ya que esta era graduada, que es lo que tenemos hoy en día, que es por grados. Cada edad corresponde a un grado académico y era algo que no se manejaba antes. Se la debemos totalmente a él, ya que, como sabemos, existía la mezcla en el salón de clases de niños y jóvenes, y aunque parecía que era beneficioso, era un completo error que afortunadamente Comenio observó, ya que gracias a esto no se daba correctamente la transmisión de la educación que se buscaba. Finalmente, y esta siendo una de las partes más importantes que se debe reconocer y admirar sobre Comenio, fue lo que hizo a la educación, que es que se convirtiera en un derecho para todos. La educación antiguamente estaba regida en su mayoría por personas con ideales misóginos y clasistas, donde ninguna persona que no perteneciera a un estatus social alto no era digno de pertenecer a la escuela. También como las mujeres tampoco eran dignas de tener estudios, ni prepararse, ni mucho menos nada de esto era digno para ellas. También para Comenio esto no debía ser así bajo ningún concepto, era algo que él trató de erradicar y lo logró. Y como sabemos, afortunadamente Comenio introdujo sus conceptos de pansofia para que así todos y todas pudiéramos tener una educación digna y sin ningún tipo de prejuicio, que es lo que ahora se sigue buscando, que es una educación libre, gratuita, laica, para todos, que todos tengan acceso a la educación y puedan disfrutar de este magnífico beneficio que es la educación, y que sea útil, como Comenio nos lo decía, que sea útil para la vida, que tenga un valor no simplemente curricular, de que ya conozco algo, ya estudié algo, no, que sea algo que podamos poner en práctica en nuestro día a día, convirtiéndola en algo útil y valioso para cada estudiante. Como tercer punto, es necesario destacar la labor de Comenio, no solo dentro del aula, sino también la utilidad que tiene fuera de la misma, ya que, como sabemos, la educación no solo es afectiva dentro de los muros de un salón de clases, sino también para Comenio esta es necesaria en todo lugar, y esta misma también tiene que ser útil en nuestro día a día. Una manera de comenzar sería mencionando el hecho de que el autor se enfocaba en gran medida en el desarrollo de las personas físicamente, y esto era a través de juegos, de actividad física, de recreación, y que a final de cuentas haría una mejoría en el infante, pues ya que con estos desarrollaría no solamente físicamente a los estudiantes, sino también les dotaría del equilibrio entre las labores educacionales y la recreación. Otro punto a destacar es el interés de Comenio por instruir de valores y costumbres a los alumnos, ya que esto no les serviría solamente a los infantes al momento de hacer sus labores educacionales, también les ayudaría
en su día a día a poder enfrentar todas estas situaciones a las cuales tienen que afrontarse, y para eso Comenio era lo más importante como su labor como maestro. Se reconoce el labor de Comenio por tratar de hacer el aprendizaje que no solo se basara en el conocimiento, sino que también este aprendizaje se basara en el desarrollo humano que una persona puede tener a partir de nutrir tanto su mente como su espíritu y también su cuerpo. Finalmente, como cuarto punto, y este siendo la razón por la cual se ha desarrollado esta investigación, la influencia que tiene Juan Amos Comenio hoy en día en todo el ámbito educativo. Hoy en día, si se requiere hablar acerca de pedagogía o educación, didáctica, en cualquier ámbito, se tiene que hablar necesariamente de la obra de Comenio, ya que todas sus obras, en la gran mayoría de aspectos, sirven como base y apoyo a la educación desarrollada en el occidente. Leyendo un poco de la obra de Comenio, se observa que su influencia en la educación actual es totalmente notable, no solo en la manera de enseñar a los jóvenes, sino en el sistema graduado que a día de hoy es vigente. La manera en que se hacen los libros de texto en las escuelas, los métodos de enseñanza que utilizan, la manera en la que las escuelas organizan dichos métodos y sobre todo la manera en que la escuela educa a los jóvenes a través del orden y la disciplina que tanto apela a Comenio, aunque también algunas de sus ideas estén fuera de las necesidades de la escuela actual, como lo son la necesidad de religión en las escuelas, es necesario recalcar que Comenio vivió en una época totalmente alejada a lo que hoy se conoce actualmente. Mas, sin en cambio, escribió ideas que hoy en día son útiles y que probablemente en un futuro sigan siendo utilizadas por una gran cantidad de educadores. De manera última, se debe reconocer que sus ideas para la época en la que él vivía son impresionantes, no solo por la exactitud y lógica en su estructura, sino que estas están tan bien logradas que siguen siendo material de uso de discusión casi 400 años desde que se escribió la Didáctica Magna de Juan Amos Comenio. Aquí se ve el gran impacto que ha tenido este autor en la actualidad, y todo lo que nos dejó se sigue utilizando y se seguirá utilizando porque ha sido algo tan maravillosamente preciso en la forma en la que podemos enseñar y desarrollar la enseñanza para los jóvenes, que se seguirá utilizando y está presente y lo seguirá estando.